Una herramienta poderosa para conectar con nuestro cuerpo y nuestras necesidades es conocer sobre las fases del ciclo menstrual. Hoy hablaremos de los tips de nutrición que nos van a ayudar a mejorar nuestra energía en esos días. Bueno, bienvenida, doctora Natalia Duarte. Es un gusto para nosotros tenerla acá en un tema tan interesante que nos concierne a, por supuesto, a las mujeres y también a los hombres para que nos entiendan. Por supuesto, bienvenida. Muchas gracias, me encanta el tema y así como dijiste, no solamente para mujeres, ojalá todos los hombres se enteraran también de todo esto que vivimos. Muchas veces nos pasa que sentimos nuestra energía diferente durante el ciclo menstrual, pero no entendemos por qué. ¿Qué es lo que sucede realmente en el cuerpo durante esos días? Bueno, nuestro ciclo menstrual es realmente un viaje, ¿verdad? A lo largo de todo el mes que tiene un montón de variables y que no hay una semana que sea igual a la otra. De las 4 semanas aproximadamente que tiene el mes, no hay una que sea igual a otra. Y por eso es que nuestra energía para hacer ejercicio, nuestro estado de ánimo, nuestro apetito incluso puede fluctuar tanto porque está impactado por esa parte hormonal que va cambiando semana a semana. Se dice que también hay 4 estaciones del ciclo menstrual, pero muchas veces no entendemos cuáles son. Tal vez nos puedes explicar a qué se Sí, refiere cada una. claro que sí. Yo no sé vos, pero a mí no me enseñaron esto, es más, ni en la universidad No, tan a para nada. profundidad, sino hasta que eventualmente, ¿verdad? Uno busca Claro. aprender y formarse. Y es muy revelador, o sea, toda mujer debería conocer de su ciclo, pero en términos generales podríamos decir que son 4 fases. Hablamos de la primera fase, que es la menstrual. Nuestro ciclo empieza el día que baja la menstruación. Esos días pueden ser 3, 4 o hasta 7, 8 días, dependiendo de cada mujer. Y eventualmente la segunda semana podemos decir que es la fase folicular. Está la ovulación eventualmente y ya después tenemos la fase lútea. Ujú. Ok. ¿Y qué es cada una? Sí, podemos explicarlo de esta manera. Incluso a mí me gusta verlo como dividirlo en dos en general, como que nos vamos, porque los cambios hormonales que están dados principalmente por dos hormonas, aunque hay más hormonas involucradas en todo nuestro proceso del ciclo menstrual y fertilidad y demás, quizás las que más están relacionadas con los cambios en alimentación, en ejercicio, en estado de ánimo, son los estrógenos y la progesterona. Y podemos decir que en la primera parte del ciclo, las primeras 2 semanas, predomina el estrógeno. Y en las segundas 2 semanas predomina la progesterona. Y eso genera como un patrón que normalmente, ¿verdad? Se siente diferente. Quizás exceptuando los primeros días de la menstruación, yo creo que la mayoría de las mujeres puede decir que esas semanas son mucho mejores en estado de ánimo, en energía, son semanas en las que puedes rendir mejor, incluso en el ejercicio, semanas en donde no estás tan hambrienta o con tantos antojos como sí pasa en las últimas 2 semanas, más inflamación, más antojos, Claro. más hambre, ¿verdad? Entonces, no sé cómo lo ves y si pensás así. Sí, bueno, sí, si a uno le pasa, ¿verdad? Que si siente como que todas las semanas son diferentes Ujú, e incluso todos los meses son distintos, porque ujú. también nos cambia el humor. Así Por lo es. menos a mí me pasa que hay un mes que de pronto ando de muy buen humor y hay otro mes que Sí. ando llorando por todo y entonces uno dice, no todos los meses llevan un mismo patrón, ¿verdad? Eso es súper real y por eso tampoco hay que, como digo, como sesgarse por toda esta información. Hay que tenerla como a nuestro favor, saber entender, saber que fluctúa tanto, pero no necesariamente un síndrome premenstrual de tal mes es igual al otro, ¿verdad? No Sí. siempre lo vamos a vivir igual, no siempre nos vamos a sentir igual. Pero es muy interesante pensar, bueno, que todo esto tiene detrás una finalidad reproductiva y que por eso cuando lo asociamos nuestro cuerpo cambia de estrategia, ¿verdad? Después de Ujú. la ovulación. Es antes de la ovulación pasan algunas cosas y después de la ovulación pueden pasar algunas cosas. Antes de la ovulación la mujer no puede quedar embarazada, entonces al cuerpo no le interesa como guardar tanto. El apetito es más controlado, no hay tantos antojos, Claro.
la glicemia es más controlada, pero después de la ovulación, si la mujer quedara embarazada, entonces al cuerpo sí le interesa guardar más. La tasa metabólica aumenta, o sea, la necesidad de energía aumenta un poco y a veces pasa eso que en un momento en el que uno dice, no, yo estoy bien con una meriendita de una frutita, de unas semillas, en esa fase tal vez decir, no, la fruta, las semillas, la Sí, galleta, el yogur, el por favor. chocolate. El chocolate, que especialmente el dulce se hace un poquito, ¿verdad? Más como evidente la necesidad Claro. de más energía en la última semana, ese momento donde puede ser como ese síndrome premenstrual. Entonces, hay, ¿verdad? Se dan muchos cambios, pero es bueno entender que también es, ¿verdad? Con esa finalidad también. Doctor, y justamente hablando de alimentos, tal vez desde su experiencia en mujeres activas, en mujeres que hacemos ejercicio, ¿qué tan importante es adaptar esa alimentación y al ejercicio incluso a ese ciclo menstrual que puede variar incluso, ¿verdad? Sí, yo creo que no radicalmente, que tampoco es muy realista que uno diga como, ¿verdad? Tengo que alimentarme de una forma súper diferente en este momento del ciclo y en este momento no, pero que sí puede hacer la diferencia cuando uno es más mindful, más consciente, ¿verdad? De cuáles son las etapas que estás viviendo, que por ejemplo en la fase menstrual, cuando estamos perdiendo sangre, prioricemos un poquito el hierro, entonces fuentes como carnita roja nos puede ayudar a reponer eso más, ¿verdad? Algunos vegetales de hoja verde también nos pueden ayudar a reponer eso más. Nos puede ayudar también alimentos que son fuentes de omega 3 como los pescados, ¿verdad? Como un salmoncito o una trucha, el aceite de oliva, porque nos va a ayudar a contrarrestar inflamación también. Bebidas calientes, una, ¿verdad? Un Siempre, sí, tecito, qué rico. se siente súper rico. Y también podemos pensar que ya en esa primera fase toleramos un poco mejor los carbohidratos o darse un gustito es menos impacto, aunque yo digo que es muy injusto porque ese momento en el que digamos menos nos va a impactar comernos un postrecito es el momento en el que uno menos anda con ganas de dulce, como que dice, ay, me lo podría comer, Sí, pero no me muero. exacto. Pero en la última fase del ciclo, en ese Sí. premenstrual que uno se está muriendo por, ahí es donde el cuerpo va a guardar un poco más, ¿verdad? Porque están en ese modo de guardar. Y hay una razón específica al por qué el dulce, porque escuchamos a la mayoría de mujeres y el antojo siempre es el chocolate, el postre, diferentes cositas dulces. Sí, podemos pensar en algunos puntos. Primero, el hecho de que a veces necesitamos como simplemente un extra de energía y normalmente depende también de cómo hemos hecho la alimentación en el día. Cuando una mujer no come suficiente proteína o ha evitado carbohidratos, es mucho más normal que tenga más ganas de dulce. Pero también, sabes que lo que sucede justamente en esa fase, es que la glucosa no es tan estable. Por un tema hormonal, Claro. de repente la glucosa se baja y uno dice, me muero necesito como ese dulce. Entonces, es muy válido que uno, ¿verdad? Lo busque, se dé el permiso de comerse algo dulcito, pero me gusta aclarar que ojalá no caigamos en un ciclo como de me como un postre y más bien subió el azúcar y rápidamente el cuerpo lo baja y otra vez necesito, porque pasa así, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, pero ya me comí un postre, pero otra vez tengo ganas de. Entonces, también estratégicamente desde la parte nutricional hay que buscar dar suficiente proteína, carbohidratos complejos y algo de grasita que va a generar una estabilidad de saciedad Claro. y comerte el dulcito, o sea, comerte el dulcito. Entonces, un ejemplo, no es lo mismo que yo diga, uy, tengo demasiadas ganas de comerme algo dulce, entonces me como una torta chilena. Y entonces, Qué ¿verdad? Ya, rico. qué delicia. Versus que yo digo, bueno, tengo ganas de dulce, me voy a comer un pedacito de chocolate o me voy a comer un pedacito de esa torta, pero también me voy a comer unas tortillitas con queso y aguacate o me voy a Claro. comer una tostada con, ¿verdad? O un yogur griego con fruta y Frutitas. tal, que me va a dar también proteína y algo de grasa y eso genera una base que te va a mantener saciada por más tiempo. O sea, no podemos sentirnos mal, pero tampoco podemos abusar.
porque si no caes en ese ciclo, Claro, como que sí. nunca lo dejo de necesitar. Entonces, más bien se disfruta ese dulcito y todo, pero también con una mejor Ujú. saciedad. Y a veces incluso nos pasa en cuestión del ejercicio, sobre todo, que hay semanas donde podemos con todo y podemos meterle full peso y hay semanas donde no, donde nos cuesta un poco más, quizá, ¿verdad? Y Sí. entonces nos ha pasado que uno, que tal vez uno dice, di, pero bajé el rendimiento, ¿qué pasó? O es algo biológico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Sí. podemos definir eso que nos pasa? 100%. Y esto me recuerda cuando yo de verdad comencé a asociar esto. Me acuerdo que en uno de mis entrenamientos estaba preparándome para una carrera de atletismo y llegué un día al entrenamiento a la pista y yo me sentía fatal y yo dije como, ¿qué pasó? O sea, si yo he estado entrenando bien, he estado comiendo, ¿qué, verdad? O sea, Claro. me sentí frustrada, me sentí como, ¿verdad? Que no entendía qué era lo que pasaba. Y al día siguiente me vino la menstruación y en ese momento comencé a asociarlo, ¿verdad? Y dije, wow, o sea, y ya el entreno siguiente fue otra cosa totalmente en rendimiento tal. Entonces, no está en nuestra cabeza, hay que aprender a tomarlo en cuenta, saber que es fisiológico y que van a haber días en donde tal vez nuestro rendimiento no va a ser el mismo, aprender a pausar, a que tal vez necesitamos un entreno de un cardio suavecito, ¿verdad? No es un día, no es un buen día para aumentar peso, sino para llevarla más suave. ¿Qué pasa en la fase folicular? A veces sentimos que tenemos más energía y quizá nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer para potenciarla, verdad? ¿Qué alimentos o qué rutinas nos recomienda para poder potenciar esa energía? Ujú. Pues en realidad en esa fase folicular, que es la primera que decimos, eso es como cuando nos sentimos mejor, hasta de estado Plenas, de ánimo, sí. plenas, más Ujú. creativas, más todo, ¿verdad? Realmente creo que es un tema de dar una alimentación balanceada, justa, aprovechar también como para comer lo más balanceado posible, sin esos antojos y que nos pongan más retador, ¿verdad? Las decisiones que vamos tomando de alimentación. Una cantidad de carbohidrato también suficiente es muy importante porque el carbohidrato tiene todo que ver con nuestra energía, suficiente proteína, grasas saludables. Ujú. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando, o más bien, podríamos equilibrar lo que comemos en la fase folicular versus las otras 2 semanas que quizá podemos descuidar un poco más? O sea, sí se puede compensar. Sí, yo sí creo en el equilibrio. En una misma semana a veces uno puede, ¿verdad? El apetito no es lineal, el apetito va a cambiar y eso en la mujer especialmente. Y es muy importante que podamos atenderlo y que a veces sepamos que ese día que no tenías mucha hambre en la merienda, ¿verdad? Respetarlo, come menos. Porque va a venir otro día en que sí vas a tener más apetito, más hambre y de esa manera también puedes atenderlo. Cuando llegamos a la fase de ovulación, muchas veces sentimos que es nuestro pico de energía. ¿Cómo podemos aprovechar esa fase? Y también sentimos cosas diferentes que muchas veces no entendemos. Ujú. Sí, creo que, bueno, la fase de ovulación tal vez no es demasiado, ¿verdad? Larga, son unos cuantos días y creo que lo importante es como estar consciente, como saber, ¿verdad? En qué momento estamos, comenzar a asociar cómo nos sentimos en cada parte del ciclo. Es demasiado importante, ¿verdad? Ir generando como ese autoconocimiento de cada una, porque eso nos empodera montones para tomar decisiones positivas. ¿Qué me ayuda? ¿Cómo he ido experimentando? Mira, cuando, no sé, de repente tomo alcohol junto con el síndrome Ujú. premenstrual, ¿verdad? Me afecta, me va peor, me inflama todavía más. Entonces, realmente creo que es un tema de que cada mujer se vaya conociendo, que en ese momento normalmente nos sentimos, sí, como te decía, empezando esa parte del ciclo mejor y que lo aprovechemos, y que en la parte de nutrición, como te digo, no creo, o sea, no hay un factor demasiado relevante, ¿verdad? Que cambiar, pero sí podemos pensar en una alimentación balanceada que nos ayude a sentirnos de la mejor manera, saciados, sin picos altos o bajos de energía, sino como más estables. Ujú. Justamente quería preguntarle si tal vez ahorita nos está escuchando alguna mujer que de pronto no se ha detenido como a identificar, como a analizar su cuerpo y de pronto quiere empezar a hacerlo. ¿Cuáles serían esos 3 consejos o esos 3 tips para que pueda alinearlo también a una buena alimentación y ver buenos beneficios? Ujú.
Sí, es lindísimo. Yo que a menudo en mi consulta doy esta educación nutricional y que no toma mucho tiempo realmente, ¿verdad? Para tener una idea básica, clave de cómo se divide ese ciclo menstrual y qué impacto puede tener. Pero realmente yo creo que es eso, es entender esas fases diferentes del ciclo, comenzar a relacionarlo con cuáles son las cosas que tu cuerpo te comunica, cómo es tu apetito, ¿verdad? En esta fase o en esta, comenzar, quizás si se puede hacer hasta como una libretita, ir apuntando, Claro. eso puede ayudar, o simplemente como siendo consciente de cómo vas viviendo ese ciclo, pero mi consejo es ese, y yo lo dividiría en un tema, como te dije al inicio, como más sencillo, como la primera parte, que es verdad, las primeras 2 semanas, y las segundas 2 semanas en donde normalmente se siente mejor aquí y empezar a relacionarlo de esa manera, y aquí hacia el final se siente un poquito más difícil, ¿verdad? De llevar. Hablo mucho también de la percepción corporal, porque cuando vos le preguntas a una mujer cómo se siente, ¿verdad? Yo que trabajo con alimentación, ¿y cómo te has sentido con tu cuerpo? ¿Cómo te has sentido? Ay, no sé, Doca, es que algunas semanas me siento súper bien porque siento, ¿verdad? Menos distensión, que en el ciclo la distensión es una montaña rusa, ¿verdad? Sí. Una semana estás más inflamada, la otra menos, la otra un poquito más y la última más, ¿verdad? Entonces, comenzar a comprenderse, a entender y conversar con un profesional o con información, ¿verdad? Basada en evidencia para poder ir entendiéndolo mejor. Y hay alimentos que inflaman, así alimentos ya como determinados que nos inflaman en esos días, que tal vez en otro momento no nos pasa. Bueno, eso es un buen punto. De hecho, hicimos también un podcast para Sana Sana acerca de la alimentación antiinflamatoria en general, porque un alimento por sí solo normalmente no es capaz de generar una reacción inflamatoria. Distensión tal vez es algo diferente, o gases, ¿verdad? Que puede pasar con, por ejemplo, los lácteos. Si la persona es intolerante a la lactosa, entonces puede, claro, eso hacer toda la diferencia. Si vos sos intolerante a la lactosa, estás con la inflamación, ¿verdad? Ya propia del ciclo menstrual, y además te comiste algo que te va a generar gases y tal, lo puede agravar. De repente, algunos tipos de fibras, como por ejemplo los frijoles, lentejas, Sí, claro. garbanzos, algunas fibras de vegetales. Eso no quiere decir que sean negativos, pero que pueden generar también más producción de gas o más disensiones. Podemos evitarlos también hacia el final de ese ciclo. Bueno, y me gustaría cerrar con un mensaje para los varones, para los hombres de la casa que tienen sus hijas, sus sobrinas, su esposa, que pasan por esto también, pues un Ujú. consejo, un tip, porque también ellos tienen que saber sobrellevar ahí las hormonas, los antojos, el humor. Claro. Claro, y es importantísimo que los hombres también puedan sentirse como parte de esto, porque exactamente si tienen mujeres a su alrededor, poder entenderlas, poder apoyar, ¿verdad? Poder inclusive sentirse ok, ahora sí entiendo por qué pasa esto, por Claro. qué, ¿verdad? Entonces puede ayudar muchísimo, y que es un tema en el que normalmente se sienten excluidos como, ciclo menstrual, eso no es mi parte, pero realmente entenderlo puede ayudar muchísimo también. Bueno, doctora, muy agradecida por su tiempo, por supuesto, y sobre Un todo por placer. todo el conocimiento que nos trajo hoy. Un placer. Aquí estamos para servirles. Bueno, y recuerden que si usted quiere más información puede ingresar a sanasana.com y también puede accesar al teléfono 7262-7262 con mucha más información. Nos vemos.